Bolsonaro que vos marcabas, estuvo por encima de las expectativas iniciales, recobrando impulso inclusive en términos de poder en las cámaras, ¿no es cierto?, en el Senado y en diputados. Absolutamente, Paulina, porque consiguió 99 diputados sobre 513, sumó 66 diputados más a lo que había obtenido en el 2018, en tanto el Partido de los Trabajadores, a pesar de la victoria parcial de Lula, consiguió solamente sumar 10 diputados. Pero lo más importante es en el Senado Federal, donde sobre 27 cargos posibles, Bolsonaro consiguió 13. Y esto le da una fuerza muy grande en el Senado, sobre todo para evitar cualquier exceso de autoridad por parte de los ministros de la Corte Suprema. Uno en particular, Alexandre de Moraes, que lo volvió loco a Bolsonaro. Para que te des una idea, llegó a prohibir que la gente vaya a votar con la camiseta de Brasil, de la selección brasileña, porque entendía que identificaba a Bolsonaro, cuando la ley de elecciones aquí no prohíbe que cualquier elector se presente a votar con un escudo, con un adhesivo, con una camiseta, ni siquiera que diga Partido de los Trabajadores o Viva Lula. Claro. Lo puede hacer. Y este ministro, Alexandre de Moraes, dijo no puede ir con la camiseta de Brasil. Tanto fue que el propio Bolsonaro, en una live anterior a la elección, dijo vayan a votar como quieran, porque eso está garantizado y la seguridad de las elecciones la va a cuidar las Fuerzas Armadas. Y la gente se presentó, por supuesto, no solamente con la camiseta de Brasil, sino con otras camisetas vinculadas a su candidato favorito. Pero la economía explotada. Hoy la bolsa subió el 3%, el dólar bajó el 4.25%. Y esto por la expectativa de un Bolsonaro que sube en la preferencia electoral y un Lula que parece haber llegado al piso, al techo. De no haber sido así, hubiera ganado en primera vuelta cuando todas las encuestadoras así lo determinaban. Y el tema con las encuestadoras promete otro capítulo, porque el Procurador General afirmó que va a investigar por qué se equivocaron tanto, y lo coloca entre paréntesis, porque eso podía haber inducido al voto de aquel que está pensando en votar, que quiere votar al que gana, y que, sugerido por las encuestadoras, podría haber votado a Lula da Silva. Así que empieza otro capítulo en la campaña electoral, ahora para la segunda vuelta, con un Lula que trata de mostrarse más moderado, con un Bolsonaro que va a tratar de reforzar sus beneficios y las ventajas económicas, y una composición del Congreso que obligará a Lula, si gana, a negociar con Bolsonaro. Ahora, Gustavo, también en esta nueva etapa que viene estás redactando vos, comienza el operativo seducción de los votantes de los otros candidatos. Si bien la verdad que recogieron unos puntajes muy magros, ¿no? No sé si fue 4 y 3%. ¿Qué se espera de los votantes, tanto de Simone Tebet como de Ciro Gómez? Bueno, ahí hay una cuenta que hay que hacer. Primero, Simone Tebet, Movimiento Democrático Brasilero, centro-derecha. Un elector que no le es muy simpático a Lula y al Partido de los Trabajadores por ser un partido de izquierda. Los de Ciro Gómez, que todas las encuestadoras daban entre 8 y 10%, terminó con un pobre 3%. Apeló Lula al voto útil y robó lo que podía robar. Difícilmente consiga sacarle más votos. Pero el secreto está en ese 9 millones de electores que votaron otras opciones, no solamente a Ciro Gómez o a Simone Tebet, sino a los otros candidatos que fueron sumando puntos. 7 millones de votos que fueron anulados o votos en blanco, una cantidad muy grande. Está siendo cuestionado el Tribunal Superior Electoral de por qué tantos votos anulados. Y lo más importante, 30 millones de personas que no votaron. Es el 20%, 20.95% del padrón electoral. Y este número es el mayor número de abstenciones desde 1998. Mirá, así que los dos candidatos van a tratar de captar eso. Me quedé con esta cifra que diste recién. Es decir, hubo casi un 80% de participación, ¿estoy bien? ¿Y aún así es la más baja de la historia? 80% de participación. Y aún así la más baja desde 1998, recordando que la distancia entre Lula da Silva y Bolsonaro es de 5 millones de votos. Claro. Pero hay más de 40 y tantos millones de votos que están dando vueltas por ahí. Así que hay mucha tensión con eso, con el conteo, con la captación de esa seducir al votante que votó otras opciones y al que no votó para que participe. Y hay que prestarle mucha atención al desarrollo en los estados provinciales.
En San Pablo, el candidato de Bolsonaro, Tarcisio, ex ministro de Infraestructura, consiguió una excelente performance, quedó por arriba de Fernando Haddad, que es el candidato de Lula da Silva, y eso puede traccionar votos a Bolsonaro en el primer colegio electoral. San Pablo tiene el 22% del total de electores de todo el país. Lo mismo Río de Janeiro y Minas Gerais, donde Minas Gerais el gobernador, un aliado de Bolsonaro en el 2018 que se mantuvo aislado de hacer algún acuerdo con uno o con el otro, ya consiguió su reelección y podría ser el candidato a presidente en el 2026. Por eso se especula que puede tener así tratar de coquetear tanto con uno con el otro, pero ideológicamente, por supuesto, más cerca de Bolsonaro. Claro. Se abre un abanico de un montón de posibilidades, empieza otra campaña, 27 días para la segunda vuelta, hay que esperar un poquitito para ver qué pasa. Tal cual. Javi. Gustavo, básicamente mirando el mapa de Brasil veíamos cómo Brasil queda partido literalmente en dos, entre el norte y el sur, salvo un estado al norte muy cerquita de Venezuela, que ganó Bolsonaro también por amplia diferencia. Te quiero preguntar justamente por eso, ¿a qué atribuís esa diferencia entre el norte y el sur? ¿Por qué tanta disparidad? El norte es el lugar donde sobre 10 estados provinciales, en 9 ganó Lula, y es el lugar donde hay más índice de analfabetismo de todo Brasil. Curiosamente, el elector de Brasil tiene una renta menor que el resto del país y una educación menor que el resto del país. Ese puntito azul que se ve en los mapas es Roraima, y es un lugar muy simpático a Bolsonaro. Es el lugar donde, recordemos, entra toda la gente que escapa de Venezuela y que Bolsonaro visitó muchas veces precisamente para mostrar, miren lo que pasa cuando ocupa espacio en el gobierno el populismo de izquierda, y mostraba al lado de Venezuela. El lado sur es el lado que tiene más productividad, que produce el agronegocio, muy amable con Bolsonaro, muy contrario a Lula da Silva, y es un lugar que tiene mayor renta y mayor nivel educativo, y eso explica inclusive la cantidad de votantes. El secreto está en que Lula captó más la atención electoral del espacio femenino, que es muy esquivo a Bolsonaro por sus afirmaciones y por la forma en que Bolsonaro habla. Lo mismo para la juventud. La juventud que no vivió todos los escándalos de corrupción de Lula es más proclive a votar a Lula y no le gusta el discurso de Bolsonaro. Pero hay que ver el Bolsonaro que viene de acá para adelante y el Lula que viene de acá para adelante, que ya dijo, no voy a apoyar privatizaciones, y en el último de todos los renglones del programa de gobierno dice reglamentar civilizadamente el uso de Internet, redes sociales y la prensa. Y eso preocupa a muchos, por supuesto. Gustavo, como siempre, un enorme placer. Hasta la próxima, señor. Igualmente. Un abrazo estaba. grande para ustedes. Hasta luego. Ahí estaba el querido Gustavo Segre allí en San Pablo. ¿Cuánto compró el Central hoy? Bueno, primer día sin el dólar Sí. soja, Paulino. Escuchá esto, Elio. Se sintió en el ¿Cuánto? mercado, lo sintió el Banco Central, compró, saldo comprador, 45 millones de dólares. 45 millones de dólares. Bueno, Sigue con el signo más. Sí, es, Sí. Es bajo, pero no tan bajo como previo al dólar soja. Ahí No. hablábamos de 1 millón, de 3